Claudio Romo es un ilustrador, grabador y docente chileno. Es profesor de la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad de Concepción en Chile. Hizo los estudios de maestría en la UNAM, acá en México, y la pasantía en el taller de grabado en Dresden, Alemania. Ha expuesto su trabajo en Chile, en Alemania, en México, en Italia y en Estados Unidos, y ha sido ganador en Chile del premio Amster Core, no sé si lo estoy pronunciando bien, Sí, así es, Amster Core. en Sí. ilustración. Otra vez a mí me interesaba, por ejemplo, platicar con Claudio, porque si bien, por ejemplo, el trabajo de Claudio entiendo que es de entrada como la parte del grabado, una cosa que me tocó ver así como de primera mano con él es que él tiene mucho interés o mucho gusto por el rollo de la historieta, el rollo de la narrativa gráfica. O sea, me parece que la parte que él está trabajando, o sea, la parte gráfica, pues no tiene así como o sea, tiene toda la solvencia que uno puede, que uno podría esperar, ¿no? Entonces, quizás así el primer comentario a partir de lo que yo vi en la plática que tenías de la universidad, veo que haces una reflexión sobre el poder de la imagen en cuanto a lo que es la imagen como generadora de realidades y la imagen para poder rescatar un pasado, ¿no? Entonces, no sé si quieren, nos vamos un poquito por ahí y luego ya empezamos a platicar sobre narrativa gráfica. Claro. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme, Aaron. Para mí siempre un placer estar aquí, conversar contigo. O sea, nosotros fuimos compañeros, quería explicar al resto de los asistentes que con Aaron fuimos compañeros de la Academia de San Carlos. Hace muchos años atrás fuimos compañeros de taller y de pachanga, bueno, de muchas cosas. Y la pasé muy bien, era uno de mis amigos cuando vivíamos allá en México con mi señora y en realidad mi amistad con él y con Carolina y con muchos otros fueron súper buenos, me ayudaron a formarme. O sea, vivir en México para mí fue súper bonito, esa es la verdad, fue bonito. Entonces, siempre yo le tengo mucho cariño a México y a mis amigos de allá. Bueno, sí, para mí la imagen en la narrativa gráfica, en la gráfica, en la pintura, en todo, eh, tiene dos áreas. Una es construir realidad, porque para mí la imagen es lenguaje. La imagen es un lenguaje como cualquier otro. Y al ser lenguaje constituye realidad, crea realidad, genera significación del mundo. Y el lenguaje lo que hace es eso, significar el mundo, darnos incluso la ficción de que el mundo tiene un porqué. Y todo el lenguaje tiende a eso, a generar cierto orden, a darle significación al caos. Y creo que la visualidad, la imagen, es parte de eso. Por eso me interesa la imagen por su poder creativo. Y como puede crear, también ayuda a crear posibilidades de nuestra identidad, construir nuestra identidad, diseñarnos. Que yo creo más bien que todo es una ficción, no hay muchas cosas que sean real naturaleza de algo, es una ficción que va cambiando en la medida que va pasando el tiempo. Y como nosotros habitamos el lenguaje, estamos todo el tiempo construyendo nuevos mitos, nuevas formas que nos indican posibilidades y significaciones de lo que es la realidad. Y no le veo mucha metafísica a eso, ¿eh? O sea, es lo que hay. Ante el caos, construye cultura, construye lenguaje, construye realidad. Y creo que el arte y la gráfica participan de eso. No es más complejo que eso, creo yo.
No sé si te respondí. Sí, sí, sí. Sí, la cosa es que, por ejemplo, te digo, yo veo bueno, pues a mí lo que me ha estado pasando ahorita con estas pláticas es que he platicado con chavos, ahora sí que con chavos muy chavos, con chavos de la licenciatura de artes, y que Ajá, pues finalmente ellos ya tienen como más clara la visión o tienen los intereses de manera más clara, ¿no? Pero cuando estoy con los chavos que tengo, que son chavos de prepa, ¿no? Chavos de bachillerato, de claro, repente esas imágenes a lo mejor como que todavía resultan así muy fácilmente como hechas a un lado por una imagen muy dominante, ¿no? Entonces, por un lado tienes así como el rollo de los medios de comunicación y claro, de repente tienes como el desconocimiento de que, bueno, pues a lo mejor sí se hace las artes, pero las artes es como un rollo muy elevado, ¿no? claro, Y la televisión es algo mucho más accesible, exacto. incluso las historietas, que no tanto, también son un poco más accesibles, pero pues el grabado es como para los artistas, ¿no? O sea, yo que no soy artista, pues muchas gracias, pero eso no es mi asunto, ¿no? Eh, sí, y a mí justamente uno de los por qué me interesa la narrativa gráfica es justamente por su origen humilde, por su principio perteneciente porque la narrativa gráfica nace, bueno, digamos, en el siglo XX, porque la narrativa gráfica yo creo que es muy antigua, pero lo que nosotros consideramos historieta, cómics, narrativa gráfica, tiene una historia reciente y muy humilde. Ya hace un par de décadas se produjo una gran maduración, a los 60. Entonces, me gusta justamente porque la narrativa gráfica tiene una pata metida en la industria. Entonces, pertenece a cierta industria del entretenimiento. Pero yo creo que una persona suficientemente eh, audaz puede soportarse sobre la industria ya creada de esta industria del entretenimiento, pero trabajar con unos objetivos distintos. Objetivos, por ejemplo, que subviertan los órdenes, objetivos de maravillarse ante la ficción, objetivos más complejos que el simple entretenimiento. Por eso me gusta la narrativa, porque es popular, porque es humilde, porque es barata, porque su origen es muy humilde, y porque tiene tanto o más capacidad que otras formas de hacer arte para generar cambios dentro de la psiquis de las personas y para enseñar. Yo creo que tiene un elemento pedagógico súper importante. Y por eso me interesa justamente, porque no es elitista. Es de A mí, por ejemplo, lo que recuerdo de cuando nos conocimos en San Carlos, era que San Carlos, pues todavía había como esa visión, o sigue habiendo esa visión, de que, bueno, obviamente hacer ilustración, simplemente hacer ilustración, bueno, eso no entra en el campo de las artes. Vete a Claro, diseño y pues en diseño quizás ahí hacen, ¿no? Pero sí, nosotros hacemos grabado. Bueno, es chistoso eso. Sí, cuando llega Claudio a San Carlos, los maestros más cuadrados, los maestros más exigentes, pues obviamente se quedan así como, no, Claudio tiene todo, o sea, no se le puede poner un pero, tiene toda la capacidad, tiene todo el talento, no, aquí no hay nada que hacer más que dejarlo trabajar. Y que finalmente es eso, ¿no? Como que, bueno, mira, y de repente alguien que tiene tanta solvencia se acerca tranquilamente a estos materiales, ¿no? Entonces, por eso se me hizo así como bien interesante esa parte, ¿no? Que de repente nos pudiéramos poner a platicar y que todavía la última vez que anduviste por acá, así como vil estudiante, a ver, Claudio, recomiéndame otras novelitas, ¿no? Y haciendo ahí mi listado de novelas, porque sí, pues obviamente de eso se trata, pero esa parte se me hizo como muy rica, ¿no? Pero sí. también esta segunda parte que tú dices sobre, bueno, y el rescate del pasado, ¿cómo? A partir de la imagen, ¿cómo? Ah, eso. Bueno, eh, lo que te estaba diciendo, justamente porque la narrativa gráfica tiene un elemento pedagógico súper importante, incluso académico. Cuando uno ve, por ejemplo, todo el trabajo que han hecho los historietistas franceses respecto de la historia del siglo XX, toda la historia que se ha construido desde la novela gráfica, eh, todas las biografías que se han construido desde la novela gráfica, a veces libros que no tienen nada que envidiarle al libro sin imágenes,
todo ese trabajo yo creo que no es en vano. Creo que ha generado una madurez profunda, una profunda madurez en los procesos. Eh, Incluso en mi propia historia yo he tratado de hacer eso. O sea, por ejemplo, hace unos años atrás con exalumnos de la Universidad de Concepción, hicimos un trabajo de rescate histórico de la memoria obrera de la zona donde nosotros vivimos. Hicimos un libro sobre un levantamiento obrero. Y, o sea, la narrativa gráfica sirve para acercar a las personas a esa historia negada. Porque en qué país se escribe la historia de los movimientos obreros? Ninguno, pues si las editoriales están todas coaptadas. Entonces, la gracia de la narrativa gráfica, cuando decía humildad, no hablaba peyorativamente, sino que decía que es tan fácil trabajarla que tú puedes reconstruir la historia, ¿me entiendes? Diseñarla desde la perspectiva, por ejemplo, del caído, que es algo que aprendí justamente en México. Por ejemplo, acá cuando hicimos esta historia, que se llama Lota, 1962, habla de un movimiento sindical obrero de los mineros de un puerto cercano al puerto donde vivía yo, y que fue un acto de coraje, y fue alucinante porque tuvimos muy buena respuesta de gente joven, que le interesó saber su historia, y creo que la narrativa gráfica es muy amigable, y hace entender y hace comprender y genera también una idea como yo pertenezco a esto. O sea, cuando hicimos, fue bien interesante eso, cuando lanzamos el libro, es un cómics grande, no lo tengo acá porque lo regalé todo ya, con historias fragmentadas. Entonces es un movimiento obrero pero dibujado y narrado no desde un héroe, sino que es coral. Y las historias son pequeñas historias de niños y de mujeres, sobre todo. Y cuando hicimos el lanzamiento en el mismo pueblo, nos encontramos con los viejos que habían participado de las movilizaciones, o hijos de ellos. Y se sentían súper extraños porque ellos sentían que eran protagonistas de una historia. ¿Cachai? Entonces, para mí eso para mí es importante, generar un trabajo que enseñe historia, esa historia no contada, y que la gente al leerlo se sienta partícipe de una historia. Por eso lo que te decía de la narrativa gráfica como pedagógica también. Y creo que también esa parte está interesante, digo, con las pláticas y con lo poco que he estado haciendo en este rollo de narrativa gráfica acá, también me ha dado chance como de empezar a ver como ciertas diferencias. Si lo pongo en el caso mexicano, a mí lo que me tocó ver, por ejemplo, no sé en el caso de Chile, pero tengo la sensación de que por cercanía, como que el rollo mexicano pasó una buena generación, que a mí todavía me tocó, como que la visión era, tu objetivo meta tiene que ser entrar al mercado americano, ¿no? ¡Oh, qué horror! Incluso, Sí, incluso si tú estás haciendo historieta, o sea, como que tú, por favor, aprende a dibujar en ese nivel, ¿no? es horrible eso, sí, 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 sí. es Y horrible. hasta hace, por ejemplo, todavía hablando ya con los chavos que te digo, que ahorita lo que es muy interesante, que bueno, finalmente en México no hay una industria de historieta, pero sí estás viendo mucha producción, ¿no? Mucho rollo de autoedición, mucho rollo de fanzines, y que Mm. estos trabajos de autoedición me parece que tienen, por lo menos ahorita es como muy notorio, no sé cómo, pero por eso me interesa un poco hacer como la comparación, que está pasando en Chile, Ujú, este, porque acá, por ejemplo, siento que es muy evidente ya la apertura en los rollos de autoedición, ¿no? ujú. Y ya quitar esa visión así de que, mira, tu objetivo tendría que pasar por aquí. Si tú quieres hacer historieta, el gran campo es este, ¿no? Claro. No, pero yo creo que a diferencia de México, Chile, como estamos más lejanos de Estados Unidos físicamente, no sé si mentalmente estamos más alejados, pero suele pasar que hay gente dedicada a la gráfica narrativa, al cómics, que empezó a trabajar con Europa, o autoedición en Chile.
La verdad que yo conozco gente muy buenos artistas que están trabajando con la industria americana. Y yo admiro su trabajo porque son muy buenos, pero por lo menos a mí nunca me interesó porque eso para mí se aleja completamente del concepto que yo tengo de narrativa gráfica y de lo que quiero lograr con ella. No tan solo como persona que hace narrativa gráfica, sino que como persona que forma a dibujantes, que para mí es tan importante como lo otro. Y creo que eso ya existe gente, pero yo también veo mucha autoedición en Chile. Gente está autoeditando, está generando historias súper interesantes, muchachos jóvenes, muy talentosos, y esa historia, esa como utopía de ir a la industria americana, no, cada vez la veo más diluida. Porque yo creo que las generaciones jóvenes tienen una conciencia de la capacidad creativa de la narrativa gráfica, de la posibilidad de construir cultura a través de ella. Es una visión mucho más alejada del entretenimiento y más cercana al arte. Así, por lo menos esa es la perspectiva que tengo yo. O quizás que eso es lo que quiero ver. Pero no, en realidad es así. Es muy poca la gente que yo veo metida en esa historia de que, quiero ser un dibujante americano. Sí, no. No sé si eso sea un rollo generacional, por lo menos a mí me da un poco esa impresión, Sí, como a yo mí. creo que es generacional, porque las generaciones nuevas no están tan metidas en ese foro. Sí, 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 sí. sí, sí. Quizás ahorita hay como una lectura muy marcada por el rollo del manga, pero de todas formas como que está compitiendo muy bien, o sea, como que está equilibrado el asunto, no está así Sí, como tan marcado para un lado, ¿no? Entonces, sí, eso me parece así como muy sano, ¿no? sí. Eso, hay Pero, ¿sabes como otros qué? Hay otra intereses. diferencia. Ujú. La diferencia es que hoy en día hay mucha producción latinoamericana y producto de las redes sociales tú puedes encontrar cosas, por ejemplo, en Perú, maravillosas que están haciendo. Cosio, por ejemplo, Sí, sí, todo sí. el trabajo que ha hecho, maravilloso. O la gente en Argentina, tienen toda una tradición absolutamente autónoma del cómics industrial americano. ¿Para qué hablar? México, Brasil, el Uruguay también están trabajando. Y mucha gente tiene conciencia y ve esas producciones. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que es por eso que las nuevas generaciones saben el valor de la autonomía, el valor de ser autónomo y contar las historias que queremos contar. Y sin embargo, o sea, también veo, por ejemplo, como que si en la generación en la que a mí me tocó la visión era esa, como que no sé si sea la constante, pero de todas formas sigue habiendo, por lo menos acá, como una marcada ausencia de un apoyo institucional. O sea, como que podría Sí, haber sí. idealmente, el rollo de la narrativa gráfica tendría que ser como un espacio que tranquilamente apoyaría a las escuelas, ¿no? Tú diste el clavo, justamente lo estaba pensando. Yo creo que hay dos caminos en la narrativa gráfica que se pueden seguir. Una es el camino underground, de la autoedición panqueta, fanzine, que una de sus características es ser absolutamente autónomo de todo. Y producción baja técnicamente, pero con mucho espíritu. ¿Ah? Pienso en cosas como, no sé, pues ese tipo de producción que se vende con fotocopia y está muy bien. Pero por otro lado, creo que una buena salida para la producción seria, no estoy diciendo El fanzine. que el fanzine sea poco serio, creo que está muy bien, pero otra producción que esté más cercana, por ejemplo, a la educación, que los ministerios de educación puedan enfocarse en las posibilidades de la narrativa gráfica, sería súper bueno. O, por ejemplo, acá, disculpa por hablar de mi caso personal, pero lo que hemos tratado de hacer, como yo soy profesor de una universidad, eh, he pedido fondos para la construcción de un pequeño taller de autoedición, pero que tengan buenas características, comprando máquinas, trabajando con gente de literatura, con editores, con dibujantes, y tomar toda esa masa crítica de mis alumnos de la Universidad de Concepción para construir un polo de desarrollo de la narrativa gráfica, pero vinculado a una institución educacional. Yo creo que por ahí va el camino. Y ahí de todas formas me surge una duda, porque por ejemplo en el caso de tu trabajo, de tu imagen,
aquí un poco lo que veíamos es que, quién sabe por qué, pero si tú ves dos trabajos donde uno habla sobre el aborto y el otro habla sobre el aborto, pero tiene el apoyo institucional, no sé por qué apenas tiene ese barniz institucional y ¡fum! Se vuelve aburrido, se vuelve... ¡Ay, Dios, qué flojera! Bueno, es que hay que... Ayer hablábamos justamente de eso con una clase de mis alumnos, porque estamos produciendo cosas. Estamos haciendo pequeñas autoediciones, porque generé una asignatura de eso. Entonces mis alumnos me preguntaban cuál era la censura. Porque nosotros aquí en Chile tuvimos una crisis social súper potente. Y la verdad es que el Estado en este momento es casi el enemigo. Entonces la mayoría de esas publicaciones van a tratar muy mal a la fuerza policial, por ejemplo. Entonces yo les pedí a los muchachos que no trataran tan mal a las fuerzas policiales, porque si no yo iba a amanecer flotando en un río, ¿cachai? Entonces hablábamos de eso, porque sí, es verdad, es un riesgo que se corre, pero yo creo que, bueno, es que de otra forma es difícil. Yo creo que una de las salidas de generar una nueva industria de la narrativa gráfica tiene que ver con que el Estado pueda ayudar. Realmente lo creo. No creo que el dinero privado pueda ayudar mucho, porque cuando tú empiezas a trabajar producción para vender, por lo general tienes que transar mucho y hacer cosas que sean fáciles de vender. A veces las cosas más complejas están siendo ayudadas más severamente por un Estado, o por la educación de un Estado, por el ministerio de un Estado. Creo que debe tener apoyo. Porque yo no, por ejemplo, como dibujante, yo no hubiese podido hacer ese taller, ¿te fijas? Sin la ayuda de una institución. Eh, y tampoco si hubiese podido hacerlo, hubiese tenido que empezar a vender cosas que fuesen vendibles y no que dijeran cosas necesarias y verdaderas, ¿me entiendes? Y profundas. Tendría que hacer publicaciones que fuesen livianitas, vendedoras, ¿me entiendes? Entonces creo que la gracia de estar ahí en una interzona donde estés más o menos protegido, pero que puedas producir mucho y de forma lo más libre posible. Ok. ¿Te parece si vamos como intercalando un poco los comentarios que yo tenía ahí en la Claro, cabeza con los que van ya poniendo en el chat? por supuesto. Te dice Iván, Claudio, más allá de su origen humilde, ¿concibes el mundo desde tus experiencias o desde lo que acontece en tu entorno? Eh, lo que yo construyo en mis libros tienen que ver con claramente mi experiencia, mi entorno, pero también no tan solo el entorno físico, sino que creo que hay un entorno que tiene que ver con la cultura, tiene que ver con mis amistades, con mis lecturas, y creo que todo eso ha servido para construir el imaginario que tengo. Por ejemplo, haber vivido en México es una de las cosas más importantes que me han pasado para poder dibujar como dibujo. Creo que la experiencia de viajar, de conocer otras culturas, de conocer otras formas de vida, eh, la lectura es importante también. O sea, ¿a qué me refiero? Hay algo que nace de uno, sí, pero creo que uno siempre es el reflejo de lo que aprende, de lo que sabe. Eh, siempre que les digo a mis alumnos que uno crea el imaginario a través de la experiencia, trato justamente de plantearle eso, de que esa cosa como de la inspiración y que todo viene de adentro tuyo, no sé si sea tan verdad. Yo creo que todo tiene que ver con que uno sea perceptivo, una persona voraz en las imágenes, voraz en la lectura. Creo que esa actitud es la que te va construyendo un imaginario. Bueno, aquí también comentan. Y la producción de Lota es coral también, varios ilustradores e ilustradoras. Exacto, eso es verdad. Eh, eh, el guionista es uno solo, es un amigo, Alexis Figueroa, y dividimos la historia en, creo que 6 capítulos. Cada capítulo un alumno o exalumno, y yo también.
Y cada historia era dibujada por un... Si quieres, yo puedo compartir pantalla y mostrarle algunas láminas mientras voy Órale, hablando. órale. Voy a tratar de buscar Lota, ¿ya? Muy bien. ¿Puedo compartir? Sí, voy. Ya te estoy... Ahí estás. Lota es un libro que para mí es muy importante, porque justamente es un libro coral. El guión está hecho como un coro, no hay un solo protagonista. Y cada capítulo cuenta una pequeña historia. ¿Se fijan? Esta es la portada y ahí están los dibujantes. Y más el autor de los textos. Entonces, este lo sacamos con una editorial pirata que hicimos acá en Concepción que se llamaba Libros de Nébula, pero pudimos distribuirlo a todo el país por una editorial santiaguina del norte que se llama LOM. Y son historias de cómo los chicos construyen su memoria. ¿Entiendes? Por eso es coral. Y ellos son alumnos de mi escuela. Gente talentosa. Es que esa es una cosa que como profesor siempre me picó el bichito. Porque veía muchachos talentosísimos, pero saliendo de la universidad se tenían que ir a meter a editoriales horribles donde les cobraban mucho dinero por editar sus cosas o les pagaban miserablemente. Entonces, por eso, con un colega decidimos armar un taller para que ellos tuviesen la posibilidad de reproducir sus imágenes y sacarlos en buena calidad sin pagar, ¿te fijas? A eso es a lo que me refiero de poder meterse al alero de la educación, de poder hacer proyectos que tú sabes que quizás no vayan a ser tan efectistas, pero sí que tengan profundidad. Y por ejemplo, ese trabajo, ¿qué producción tuvo? O sea, ¿qué tiraje tuvo? Yo creo que fueron más de 5.000. Órale, bastante Sí. alto. Sí, incluso según supe después, el Estado chileno compró una remesa para repartir en los colegios. Entonces, son historias muy bonitas, porque, por ejemplo, esta es la historia de una chica que vivió la gran movilización siendo hija de un sindicalista, en Lota. Y ella describe cómo fue todo, la visión de un niño, ¿te fijas? Y cómo ella después se convierte en astrónoma. Entonces ella ahora se dedica a buscar carbono en el cielo, porque el carbono es uno de los elementos que puede indicar que exista vida. Entonces es súper bonito porque ella habla de su papá buscando carbono en las entrañas de la Tierra y ella buscando carbono en las estrellas. Entonces hacemos siempre como un loop en torno a eso, de que tú no eres solo, tú vienes de un linaje por más humilde que sea. Entonces por eso es que utilizamos la historia de niños. Incluso gracias a este libro me invitaron a la Feria del Libro de Bogotá y estuvimos hablando, me acuerdo ahí hicimos una mesa sobre cómo construir la historia después de las fracturas sociales. Y estuve conversando con gente que justamente quieren hacer eso, narrar la historia desde la narrativa gráfica, pero por ejemplo del caso de Colombia, de las guerras sucias que han existido ahí, ¿te fijas? ¿Cómo ser accesible la historia? ¿Y esto está en formato digital? No creo. Ok. No, está en libro, pero no nos cuesta nada hacerlo en digital y sacarlo a todo el mundo. Porque esa es como otra de las cosas que se ha estado platicando mucho acá. O sea, como que todo el mundo, o a varios de los participantes, ha sido el rollo de, es que mira, ya no puedes ignorar esta parte, ¿no? O sea, el que tú tengas 5,000 vistas en Instagram, no deja de ser un número y te permite incluso tener una edición pequeña de 200 ejemplares que a lo mejor no vendes todos,
pero ya no se compara con lo que pasaba antes, donde tú tenías que imprimir de cajón 1000 ejemplares por muy barato, ¿no? Por Sí, muy pequeña tu edición. sí, no, sí. Yo creo que nada de lo nuevo es peor que lo mejor de lo antiguo, como decía Ujú. un caballero hace tiempo. Esta historia es muy bonita también. Es la historia de los niños de Lota, que voy a mostrarlos para que... Esta es la historia. Esta historia a mí me gustó mucho y fue verdad. Nosotros no la podíamos creer. Resulta que los chicos se llama Viaje. Los niños de ese pueblo minero, los niños de ese pueblo minero, durante el paro este, que duró como 2 meses y medio, se quedaron sin educación. Entonces lo que pasó fue que en Santiago, una ciudad que está como 500 kilómetros al norte, los sindicatos de kiosqueros y vinculados al mundo gráfico, los repartidores de diarios, las gente dueñas de kioscos donde venden los diarios, los periódicos, decidieron contratar una serie de buses, de colectivos, como peceros allá en México, y viajaron 500 kilómetros al sur a buscar a los niños, porque ellos los adoptaron durante los meses del paro. Y ellos siguieron recibiendo educación en las casas de obreros de Santiago. Entonces, esas historias a nosotros nos interesaba darle visibilidad. Historias de solidaridad obrera, ¿cachai? Que no aparecen en ningún lado. Y justamente lo que se cuenta acá es la historia de uno de ellos que se quedó viviendo con la familia de Santiago. Por eso yo creo que también gustó tanto este libro, porque ve partes de la historia que no son muy conocidas. ¿Cuánto tiempo se tardaron en hacerlo? Esto justamente lo hicimos con un proyecto del Estado de Chile, con un Fondart, un fondo que nosotros siempre los Fondart los tenemos que camuflar un poco, porque nuestro interés es hacer un libro, pero en el Fondart hay que hacer exposiciones. Entonces nosotros hacemos que esto va a ser expuesto, esto en realidad es para hacer una exposición, y de paso vamos a hacer un libro de cómic. Y lo vendemos la merluza como si fuera una especie de catálogo de la exposición. Pero para nosotros lo más importante es sacar la edición. Sí. Hay que ser así, pues, sí. ¿Qué le vamos a hacer si los otros no entienden? Esta es un capítulo que es sobre una marcha que se hizo. Y este dibujante es muy, muy bueno, un exalumno, Fabián Rivas. Y tuvimos que hacer todo un trabajo de referencias, de fotos de la época. Esto sucedió en los años 60, a principios de los 60. Y tuvimos que trabajar mucho con referencias fotográficas y filmográficas. Y el autor del guión de este relato, el Alexis, un poeta de acá, muy querido, él conversó con los viejos que habían participado de la movilización, o con los hijos de las personas, y con niños que vivieron esa movilización. Hubo una movilización, te tengo que decir, que terminó con un terremoto. Bueno, tú sabes que acá siempre hay terremotos, entonces como que no es anormal, pero terminó con el terremoto del 60, que destruyó todo, y el gobierno chileno dejó abandonada a la gente. Y así tuvieron que bajar la movilización. Los dejaron abandonados. Y los dos últimos relatos del libro son cuentos como de ficción. Este que es la historia de una niña, porque las niñas no pueden entrar a las minas, las mujeres no pueden, y ella trabajaba, su oficio se llama chinchorrero. Los chinchorreros son las personas que recogen el polvo del carbón que cae de la maquila, ¿me entienden? De cuando el carbón sube a los barcos. Es como el estrato más bajo de los trabajadores de esa zona. Y ella es una chinchorrera. Entonces, ella baja a la mina el día en que no hay obreros trabajando,
tiene un viaje medio extraño, así como de fantasmas, porque encuentra los fantasmas de los trabajadores. Y reconoce, lo voy a parar un poquito para ir contándote la historia. Ella baja y se convierte como en la novia de los trabajadores, de los muertos. Y ella descubre los cuerpos de todos los años de gente que había dado su vida en las minas buscando el carbón, y ella se despide de ellos. Se despide, besa a sus hermanos, a sus padres y a sus hijos, porque ella en el fondo representa el espíritu de lo femenino. Es como todas las mujeres que perdieron marido, que perdieron padres, que perdieron hijos y que perdieron hermanos. Okay. Está muy bonito. Sí, y bueno, ella hace un viaje y se encuentra con estos fantasmas, ¿no? Y se despide de ellos porque ella después huye del pueblo, se va. Y el último es una historia que Alexis lo que hizo fue contar la historia dura, pero en estos dos relatos se manda una proyección así. Y esta historia, que es como una historia de fantasmas, podría ser, pero en el fondo no es una historia que dé miedo, sino que es una historia que debió ser escrita. O sea, es una persona que baja a despedirse de sus muertos, ¿cachai? Y la última historia es una historia a futuro. Es como una ucronía, más bien una distopía, porque lo que plantea es que como fase del capitalismo termina en la explotación y después la reutilización, ¿cierto? Entonces, como una fase de este proceso, las minas de carbón terminan siendo bodegas de residuos nucleares. Y se produce en el 2018. Esto lo hicimos antes, en el 2014. Entonces es la historia de cómo se produce una catástrofe ecológica en el lecho de la Tierra, producto de esto. Eso es una ficción, claramente. Pero sabes que no era tanta ficción, porque cuando lanzamos el libro, escuchamos de concejales de los municipios que habían industrias que trabajan con los residuos industriales, que querían convertir los piques de las minas en bodegas de residuos industriales. Es una fase más del proceso, ¿no?, del Sí. capitalismo. Sí. En la explotación y después convertirlo en territorio sacrificable. Y ahí termina el libro. Ok. Este también es un exalumno. Aquí digamos que tú estás haciendo la función un poco como de editor. Sí, porque fui guiando, pero también dibujé. La historia de ese fantasma la dibujé yo, la que Oh, era azul. ok. Sí. Y tú, por ejemplo, como editor, ¿cuáles pondrías tú que son como los criterios o para dónde dirías tú que se tiene que poner uno en el plan de editor? Eh, no sé si soy claro. Me parece que, por ejemplo, que en el rollo de la imagen, eh, pues está un poco complicado porque de repente puede haber una imagen que aparentemente es muy pobre, pero que funciona muy bien para lo que se está contando y que a lo mejor uno como editor tiene que ser lo suficientemente fino como para captar esa parte, ¿no? Y la otra es, pues de repente las historias, así como tú estás poniendo una historia a futuro, pues uno como editor también tendría que ser lo suficientemente claro como para empezar a hacer, o sea, empezar a construir como un texto como más, como muy sólido, pues. No sé qué tan claro soy. O sea, un editor, ¿cuál es lo que tiene que empezar a armar ahí? Bueno, yo fui en parte editor, porque el editor de texto, de guión, fue el mismo Alexis, este amigo que es poeta. Yo fui el que editó el perfil gráfico. Entonces, dependiendo del relato, elegía un alumno, Ok. porque sabía que algunos iban a estar perfectos para tal o cual. El que trabajaba con una posibilidad más heroica,
lo poníamos en uno, el que trabajaba un dibujo más íntimo, más femenino, lo pusimos en otro, y así, el que era más fantasioso, bueno, fuimos decidiendo eso. También mi labor como editor fue esto de elegir colores. Cada color, un relato, el que fuera, por ejemplo, el que era más fantasmal, azules, el que era más colérico, más de coraje, era el rojo, y así. No te entendí muy bien la pregunta, no sé si la estoy Oh, respondiendo. sí, sí, sí. ¿En qué forma está impreso? Offset, Es offset, órale. Bueno, offset, pues dijiste que sí, eran como 5,000 ejemplares. sí. Ok, ok. Oye, hay Eh, gente que quiere entrar a la sala de espera. ahí como tú eres ¿Yo ahora puedo sí que hacerlo? tú dale ahí ¿Yo le doy? sí, Admitir, ya. Ahí estoy admitiendo gente. y acá te ponen, a ver, chun, 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 chun. Imaginario voraz define bien la estética de Claudio. Es un multiimaginarios que asimismo se reelabora de una manera constante. Muchas gracias. Lo Sí. tomo como un cumplido. También te dicen, me gusta mucho, tienen como una estética silográfica. Sí, eso es una de las cosas que quisimos trabajar, porque uno de los elementos que nos interesaba era darle un perfil de casi como a ver, como de esos grabados que se hacían a mediados de siglo, como grabados del realismo socialista o grabados el grabado más de crítica social, Leopoldo Méndez, suponte tú, más silográfico. Ok. Nos interesaba, sí. Ok. O sea, hacer un libro de cómics en grabado es como la gran utopía, ¿no? ¿Es como qué, perdón? La gran utopía. A mí me encantaría hacer alguna vez un libro hecho en silografía, por ejemplo. Sería maravilloso. Pero te demoras un chingo de tiempo. Ok. Pues no sé. Hay otra de las preguntas que yo les he estado haciendo a las personas que estoy invitando, que es un poco como para mi tarea, ¿no? Lo mismo. Tú ¿quiénes son, y sobre todo tú, por ejemplo, pues que estás en Chile, quiénes serían los autores chilenos que recomendarías que uno buscara para revisar su trabajo? No, no con una intención así como nacionalista, ¿no? Pero me parece que, por ejemplo, acá lo que está pasando es que de repente, pues México está muy centralizado, pues tú estuviste por aquí un rato, entonces como que todo el rollo cultural, pues obviamente pasa en la Ciudad de México y de repente empiezas a ver que gente que está haciendo trabajo en Monterrey, pues muy bien, pero prácticamente no se ve, ¿no? Mm. Y pues Eh, obviamente pasa lo mismo. Bueno, pasa lo mismo como que los grandes mercados que se ven aquí es otra vez como que el rollo americano o el rollo manga, ¿no? Entonces, claro, Latinoamérica casi es poco lo que se ve, pues. no, acá no se da tanto eso. Bueno, mis alumnos vienen súper influenciados por el manga, Ok. pero yo lo mejoro poquito con clases, con cultura. Es como el fascismo que se quita viajando, el manga se sale viendo otras formas de narrativa gráfica. Ok. Porque el manga es maravilloso, pero no es lo único, po, güey. Sí, sí, sí. Es como esa historia de Borges que decía, ¿qué es más bonito? ¿Una biblioteca con un solo libro perfecto? ¿O una biblioteca con miles de libros imperfectos? ¿Cachai? Dibujantes de acá de Chile, a mí me gusta mucho la Maliki, que es muy recomendable su trabajo, para que lo revisen. Maliki con cada kilo. Ok. Ella es una autora que viene justamente de un estilo de cómics. Ella vivió en Estados Unidos, en Nueva York, y tiene un estilo medio underground. Es buenísima, su trabajo es maravilloso. Está también el Pérez de Arce, se me olvida el nombre, José Pérez de Arce. Bueno, es un chico, sus guiones son muy buenos, me gusta mucho. Ay, ¿cómo se llama? Déjenme buscarlo acá, voy a buscar su nombre. Órale. Nicolás Pérez de Arce te pone. Parece que debe ser él. Nicolás Pérez de Arce. El Nicolás Pérez de Arce ahora está sacando una publicación que se llama Ñachi. El Ñachi es una revista que él sacó con unos dibujantes
y está muy bien su trabajo, y ahí aparecen muchos dibujantes de muy buena calidad, digamos, son, oye, no hay yo cómo entrar de nuevo, no estoy compartiendo, ¿cierto? No, dale para abajo y te aparecen ahí. Bueno, supongo que si mueves el cursor para abajo te tiene que aparecer ahí la señal de compartir pantalla. No, compañero. No, Aaron, no importa, porque no quiero compartir pantalla, simplemente no quiero que, no compartir pantalla, eso no. Bueno, Nicolás Pérez de Arce, él es muy bueno también, la revista Ñachi, Ok. revísenla. Te Eh, preguntan si Marcela Trujillo. Marcela Trujillo, es Maliki, Marcela Trujillo, Ok. grande Marcela. Eh, ah, en Chile salió hace un tiempo un libro que se llama Los años de Allende, Mm. dibujado por Rodrigo Elgueta y con guión de Carlos Reyes, Los años de Allende. Ha Que es sido un como, éxito. ajá, creo que es como Ahora edición incluso española. sacaron una edición en Francia y otra edición en Italia. Ok, ok. Está muy bien hecho, un gran libro. ¿Qué otras cosas buenas he visto? Pucha, ahora justo se me olvidan las cuestiones. Hay harta gente haciendo cosas muy buenas. Sí, sí, sí. Y Bueno, está el Guatón supongo que, Salinas, el Rodrigo Salinas también es bueno, ahora ya no dibuja, porque se metió en el rollo de la televisión. Pero el Rodrigo Salinas tiene unos trabajos súper buenos. Y él formó un grupo que se llamaba La Nueva Gráfica Chilena, ok. que eran gente experimental, así, muy, muy interesante. Y supongo que está pasando lo mismo que pasa acá, que aquí te digo que lo que está bien interesante es mucho del trabajo que están haciendo las mujeres, ¿no? Sí, sí. Mucho. Que aquí, Otra, Catalina Wu está sacando cosas también. Sus trabajos son súper íntimos, pero es bonito, es muy bonito. Catalina, Eh, Wu, órale, B larga U, Catalina Wu. órale. No, las chicas están sacando mucho. Sacaron una revista de puras chicas dibujantes que se llama Tribuna, no, Brígida, Ok. Brígida. Está muy bueno ese trabajo. Está Brígida, ¿qué más? Bicho Plaza, El Vicente Plaza. Vicente Plaza es total. Además que él es como así, un tipo súper interesado en el análisis. Él también, el Vicente Plaza, su trabajo es muy bueno también. Um, Bicho Plaza, uh, ¿qué más? Bueno, eh, sí, no, por el momento no me recuerdo más, pero hay gente. mira, aquí te Busca pregunto. una página que está haciendo la historiografía del cómic chileno, que se llama Ergo Comics. Ok, ok. Ergo Comics, tú la visitas y ahí tienes la historia del cómic chileno. Ahí están las grandes revistas que salieron, eh, hay monográficos de autores viejos, que eran muy buenos también. Ok. Mira, aquí te preguntan, Claudio, en tu arte sin ánimo de comparación percibo un esbozo de Remedios Varo. ¿Te nutres de otras propuestas artísticas? Sí, por supuesto. Como te decía, uno se nutre de todo. Uno tiene un campo de referencial súper amplio. En mi caso, yo me he nutrido mucho del grabado. A mí Remedios Varo me gusta mucho, pero no encuentro que tenga mucho que ver con Remedios Varo. Yo creo que sí puede ser, pero no. A mí me gusta mucho, sí, ella. Para mí, referentes son algunos pintores. El Bosco me gusta mucho. Goya, Bruegel, grabadores antiguos. Ujú. Me gusta. el- También otra referencia para mí es el cómics. El cómic francés me gusta mucho. El cómic argentino es una referencia para mí. O sea, los grandes grabadores, digo, dibujantes argentinos. eh, y de la historia del grabado, yo creo que uno es el reflejo de lo que conoce, de lo que lee.
Bueno, no sé, te digo, no sé cómo sea la situación en Chile, pero, por ejemplo, ayer platicaba con un amigo y un poco lo que ha venido saliendo con las pláticas es que aquí en México pasó así como una laguna, yo creo como del 2000 al 2010, hubo así como un gran vacío, ¿no? Que de repente hasta el 2000 llegó una revista donde precisamente donde trabajaba este amigo, que era como un asunto muy interesante porque era un intento de hacer historieta de autor. Y hasta el 2010 viene como que todo este rollo de fanzines y bla. Y lo que me decía este amigo dice, precisamente por esa imposibilidad como de no tener un espacio donde se publicaran, no habría como tanta chance de hablar de una tradición de historieta mexicana, ¿no? A lo Ajá. mejor compartimos esos intereses, o sea, esa intención de decir cosas, pero como que cada quien resolvió como pudo. Y no sé si en el caso de Chile haya como Sí, una tradición o también, porque lo poquito que leí, por ejemplo, es que en Chile, con el rollo de la dictadura, pues lo que pasó fue así como rock. Se viene para abajo. antes de la dictadura, en Chile había toda una industria del cómics, aunque parezca increíble. Un país pobre, chico, lejano, tenía su industria del cómics. Y habían distintas editoriales, la Zigzag, después la Quimantú, que tenían una producción súper grande. Y se veía, el concepto era del cómic como aventura. Y después entró el cómic social. Ujú. Revistas como La Firme, La Chiva, había cómics políticos, mucho, mucho. Y revistas de cómics, es que todo esto viene de un tipo de revistas para niños que existen en Chile de 1918. Una revista que se llama El Peneca. En México a mí me pasó una vez que yo andaba por Tepito y encontré así un alto de penecas, así, yo dije, estos son penecas de Chile. Y eran de los años 40, ¿cachai? Y el tipo me dijo, sí, son de Chile, así. Entonces yo dije, oh, qué maravilla. Y me acuerdo que compré así un alto de penecas. Bueno, en el Peneca había mucho dibujo, mucho, mucho. Habían adaptaciones de literatura universal, había cómics americanos, cómics belga. Cáchate, cómics franco-belga, en una revista en los años 50 en Chile. Entonces eso yo creo que formó una industria. Después vinieron otras revistas, el Fausto, eh, no, no me acuerdo mucho los nombres, pero hubieron muchas revistas y después hubo otra que se llamaba Mampato. Mampato, para el que lo revise, era una revista que nació en los 60 y que fue súper importante para una generación enorme de chilenos. Y el Mampato Eh, traía mucho cómics, por ejemplo, sí, cómics y apagan su micrófono, por favor. de autores como este tipo, el de las Torres de Bois Maury. Pues yo A ver, creo, pero Claudio, si pues no, lo quieres, único que ¿vas a dice seguir el YouTube, compartiendo? ok, te saca del apuro y luego, No, si quieres, después puedo compartir algo más. Órale, si quieres, pasa, o sea, ahora sí que me pasas otra vez para ser anfitrión. ¿Cómo le hago eso? Ahí donde estoy yo, ahora sí que seleccióname y te van a aparecer dos opciones y la opción que te dice más, ya nada más le picas para que te dé chance de, ¿Dónde? No cacho. este, Brian Cruz, Dime los monitos y ahí te digo. ¿ya me viste? Ah, ya, 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 aquí estamos. Más. Sí. ¿Qué hago ahora? Le das en más y te aparecen opciones. Ya, espérate un poco, espérate un poco. Aarón Pedraza. Ajá. Espera, aquí está. Aarón Pedraza. Ay, no, no, no sé, compadre. Bueno, pero ya Ah, lo aquí quito. está, aquí está. Parar video, video spotlight, hacer anfitrión. Hacer anfitrión, ahí está. Sí. Ahora tú eres anfitrión. Órale, gracias. Entonces, claro, había toda una industria, como te decía, muy potente. Y claro, llegó la dictadura y lamentablemente la gente que hacía cómics o que estaba metido en la industria no era muy partícipe de la dictadura militar. Pues entonces se produjo como una especie de noche, una profunda noche sin cultura. Y toda esa industria cultural
se eliminó, cayó, y después, a fines de la dictadura, renace el cómic nuevamente, pero de una perspectiva nueva, porque es gente mucho más vinculada y que venía del rollo del cómics con X. Ese cómic que había antes de la dictadura era un cómic como de esa época dorada, ¿no? De la aventura, del cómic como cómic que enseñaba. ¿Ah? Y después viene otro cómic, al final de la dictadura, que se acercaba más al cómic de autor. Y se producen cosas muy interesantes, pero que nunca se retoma una industria. Hubieron revistas importantes y hubieron publicaciones importantes, como la Trauco, la Beso Negro, la Matucana, la Asteroide, había muchas revistas, había Ácido, pero no se vuelve a construir una industria. Entonces hay un corte ahí. Y hasta el momento no se vuelve a construir una industria. Son Siento solamente iniciativas propias. supongo que es algo muy parecido a lo de aquí, ¿no? Sí, yo también creo lo mismo. Porque sí es así como un corte donde de plano lo que dicen, bueno, pues sí los conocemos obviamente, pero no tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Órale. y mucho de esa producción no es asimilable a la industria tradicional. Entonces, hay trabajos muy extraños a principios de los 90 que no cabían en ningún lugar. Entonces empieza el tema de la autoedición. Ya se toma como perspectiva la autoedición porque la construcción de una industria cultural vinculada al cómic no funciona, no funca. Hubieron algunas iniciativas, pero todas cagaron rápido. Sí, sí, supongo que también, Teo, no sé si es mi visión, pero me parece que así tranquilamente, como que a finales de los 90 pasaron dos cosas. Pasó Internet y pasó, las autoediciones se volvieron como mucho más visibles, ¿no? Entonces, como que eso ha permitido como que una diversidad muy rica, ¿no? Y que a lo mejor lo que sí hace falta es como este rollo que pues es bien claro que deberían de tener las escuelas, que es un rollo como de fomentar un poquito o estimular un poquito más lecturas, ¿no? Como más formas de ver las imágenes, ¿no? Órale. Exacto. O sea, yo creo que si los sistemas educacionales asumen que las imágenes son un lenguaje y que enseñarles vocabulario visual es tan importante como enseñarle a leer y a escribir, se mandarían un gol, porque sería otra forma de expresión, otra forma de construcción de identidad y otra forma de construcción del imaginario. O sea, yo echo de menos la capacidad de imaginar. O sea, no estoy hablando de fantasía escapista, estoy hablando de la práctica cotidiana del imaginar, de tener la capacidad de construir tus propias visiones de mundo. Eso incluso debería enseñarse en los colegios. A leer imágenes y a construir imágenes. Yo creo que a eso es lo que debería dedicarse los ramos, las asignaturas de artes visuales, artes plásticas. Ver cómo la imagen es un lenguaje, más Ok. que una distracción o... Aquí te comentan, Claudio, retro de este mundo creado, existe un interés también desde las ciencias planetarias, la biología y la geología, dentro de este mundo. eh, eh, Luego, siento que hay mucho de Borges cuando generas estas realidades y mundos de ficción. sí, claro, Borges es para mí Borges es sí, tiene toda la razón la persona que escribe eso. Es ¿Cómo? súper importante, muy, muy importante. La lectura de Borges a mí fue un balazo en la cabeza. Me cambió completamente mi visión de las imágenes, de la lectura. Es tan rico que, para mí, Borges, Calvino y Casares son autores que me gustan mucho. Y bueno, después vino todo las lecturas de ciencia ficción, que también son, creo, una de mis fuentes. Sí, acá te ponen, ay, se me acaba de ir, que te ponen como que tus imágenes recuerdan, a veces sus ilustraciones me recuerdan a Moebius también. Ah, claro, no, o sea, eso...
Me encantaría recordar vagamente a Moebius, pues, weón, sería maravilloso. No, él es un dios, todos sabemos que es un dios. El cohete corta pero buena. Sí, El Cohete, otra revista más, buenísima, muy underground, buenísima. Y lamentablemente murieron. A la segunda, tercera edición murieron. ¿Por qué? Porque no había nada, ninguna industria detrás que los ayudara. Ni menos un sistema de educación o un ministerio de la cultura que los ayudara. Bueno, acá me piden que si dejo entrar a alguien, pero ahorita ya no veo a nadie. Creo que ya estaban todos. Que sí existe un interés por esas ciencias a la hora de crear. Ah, ok, era una pregunta. No sé. Sí, sí, por supuesto. Yo no tengo nada o sea, soy muy ignorante, pero, por ejemplo, cuando hice el libro de los mundos subterráneos, en lugar de, a ver, ¿cómo te lo explico? A mí me interesa la botánica, por ejemplo, pero una botánica que no está tan cercana a la ciencia de la botánica, sino que me gusta más la botánica desde la imaginación. Por ejemplo, me gustan mucho los tratados antiguos de botánica o los bestiarios, ¿me entiendes? Es como mirar la zoología no desde la zoología contemporánea, sino que mirar la zoología desde el bestiario. O mirarla, por ejemplo, hice un libro que se llama Mundos Subterráneos, que es, lo tengo por acá. Que incluso el título que le iba a poner era Vera Crónica de los Mundos Subterráneos. Ahí está. Donde en el fondo, en este libro lo que hago es tomar todo lo que he leído de Lovecraft, de autores como Athanasius Kircher, las teorías de los jesuitas sobre el mundo orgánico, todas las teorías respecto de los mundos subterráneos, y hice un viaje de una persona que se llamaba Atanasio, como Atanasio de Athanasius Kirchner, Atanasio Pajarito. Y le puse Atanasio Pajarito porque la edición iba a ser en Italia. Entonces caché que Pajarito en italiano es Uccello. Entonces él se llamaba Atanasio Uccellino. Y era una especie de hombre que viajaba en un insecto y llegaba al interior del mundo. Entonces, todo lo que había leído de los mitos de Agartha, Chambala, las tierras huecas, hasta las teorías de Madame Blavatsky, todas estas cosas, las fui metiendo. Entonces, cada estación del libro, representa un mito. ¿Ah? Y voy en el fondo, por ejemplo, esto representa la teoría de Athanasius Kirchner sobre los mundos subterráneos. Él ¿Esto planteaba de qué que año es? este libro es Ajá. del año 2018. Okay. Entonces, por ejemplo, en esta, Athanasius Kirchner planteaba por primera vez que la Tierra era un ser orgánico, que respiraba fuego, aire y agua. Entonces, tomé todas esas teorías y después fui tomando teorías de otros autores, y el tipo es como si tú fueses caminando en un planeta y empiezas a descubrir que las teorías y los mitos son realidad, ¿cachai? El tipo se encuentra con el rey del mundo Nagartha, después llega a una Tierra interior, un planeta interior dentro de la Tierra, que es una teoría muy antigua, que incluso Newton la planteaba, que había 7 tierras interiores. Después llego a los mitos de Tulhu, entonces pongo esa tierra que Lovecraft pone en el polo, yo lo pongo dentro de las tierras interiores, ¿te fijas? De los primordiales, con los chogots y esto es como las montañas de la locura, pero las instalo dentro de la Tierra, de un planeta interno que se llama Hécate, por la diosa, y adentro se encuentran, por ejemplo, con los chogots, los Lovecraftianos. Entonces hice como una especie de repaso de los grandes mitos de las tierras huecas. Y por supuesto el tipo al final entra en un océano que es como un útero planetario, y entra en unos océanos así como de coloidales, donde los seres son fantasmales, y finalmente entra en el útero, la Tierra como útero. Y adentro hay una estrella, y el tipo se acerca a la estrella,
y se da cuenta que el mundo empieza a ampliarse. Entonces, la teoría dentro de todos estos mitos de las tierras huecas es que dentro de todos los organismos habitan universos enteros. Entonces, ¿cómo eso, todo ese culto, todo esa linaje de ideas, lo meto en un libro? Eso es lo que quería hacer. Y ese libro se consigue ahorita. Sí, sí, está a la venta en la página de la editorial. Órale, Se pero llama en Logos, italiano dices. italiano, sí. Pero está en Órale. español, en inglés y en italiano. Ok, ok, órale. Sí. Y Sí. sigue siendo, ahorita que estás haciendo ilustración, sigues haciendo, yo que recuerde, lo que estabas haciendo era como un rollo de dibujo a lápiz y le Sí, metías el color en Photoshop. Sigue exacto. siendo. Continúo, sí, sí, estoy haciendo eso. Ok, Trabajo con grafito 8B y en el computador lo que hago es el montaje. Por ejemplo, una de las láminas que les mostré, donde sale como navegando sobre esta, por ejemplo, está conformada como por 4 dibujos distintos que voy montando uno sobre otro. O sea, no hago un solo dibujo, sino que hago un personaje acá, otro trozo acá, y después los voy montando y voy cambiando los tamaños y posiciones. Me es cómodo. Lo mismo, con, por ejemplo, con el dibujo que les mostré de esa ciudad de los primigenios, tipo Lovecraft, también está hecha como en 4 partes. Entonces, a mí me gusta dibujar fragmentos y los monto en el computador y después coloreo. Pero el dibujo original es grafito. te preguntan acá. ¿La falta de la imaginación será con el ingreso de la tecnología y los videojuegos o el alejarse de la actividad manual? Yo creo que, no, yo no creo que los videojuegos quiten la imaginación, yo creo que lo que quita, sinceramente, no es que sea ñoño ni nada, pero creo que la falta de lectura, porque me da la sensación de que cuando uno lee, construye dentro de tu cabeza las cosas que lee. A diferencia, por ejemplo, de ver películas, ver el cine. Yo creo que pasa algo parecido con la música. En la música, cuando uno escucha música de buena calidad, no estupideces, digamos, eh, algo se construye dentro tuyo, algo se genera. No sé, suponte tú, cualquier música, ¿cachai? De buena calidad. Y lo mismo en la lectura. Cuando tú lees, lo que acontece en la lectura acontece dentro tuyo. Tú te vuelves una especie de demiurgo en la lectura, porque las cosas acontecen en ti. En cambio, y los libros se activan en ti. Tú activas el libro. Entonces creo que la imaginación se alimenta mucho de la lectura, se alimenta mucho de escuchar buena música. Creo que tiene que ver también con conversar, con compartir ideas. Esa es otra práctica, compartir ideas. Ayer el amigo con el que estábamos platicando decía, si es que tú no puedes separar la escuela de la familia de la calle. O sea, finalmente son como las tres cosas que te van a estar estimulando. No puedes dejarle como todo a un solo aspecto. Entonces, si estás en una Exacto. familia de drogadictos, quieras que no, o sea, eso va a pasar. Estás condenado. Y tampoco puedes dejárselo todo a la escuela. O sea, no son responsabilidades aisladas, ¿no? No. Ujú. Yo creo que, como lo que te decía, la imaginación se construye en la lectura y en la cacería voraz de imágenes y eso. Cultivarse, pues, cultivarse, nada más. Y no estoy hablando de una cosa elitista. Ujú, ujú. Está bueno. Acá te ponen, eres más bacana que Moebius. Qué lindo sería. Te dicen, no es cierto. No es cierto, sí. La falta de imaginación será por la disminución de horas en las asignaturas de artes e historia en Chile. Sí, o sea, en Chile están disminuyendo todo. Nos quieren bien calladitos, sin capacidad de pensamiento crítico. Es típico. A- O acá, sea, acá también, acá también. sí, no, sí. ¿Para qué vamos a hacer que piensen si podemos explotarlos mejor más callados? Sí, pues, sí, eso es. Yo diría que influye mucho, te dicen acá, yo diría que influye mucho la entrada al sistema educativo chileno. Sí, sí, sí. Es terrible el sistema educacional chileno. Es súper anacrónico. Los peores años de mi vida fueron cuando estudié en la básica y en el liceo. La universidad fue mejor, porque tuve profesores que eran
eran alucinantes. Pero en el liceo, además que yo estudié en una época muy oscura, en los 80, plena dictadura. Entonces, y no, era terrible. Era pésimo estudiante. Pésimo, te lo juro. Ok, te preguntan también, ¿qué mangas has leído y cuál es su Lo- favorito? a mí me gusta Chubehiro Maruo. Chubehiro Maruo. Me gusta mucho. Y lo último que leí fue un tipo que se llama Ah, Junji Ito, Junji Ito, ajá. ese. Porque tuve la suerte de ir a una feria del libro en Luca y había una exposición de sus originales. Y dije, oh, este tipo está re loco. Y empecé a leerlo. Y es muy bueno, Sí. Junji Ito. Sí. Y el otro que me gusta es Shintaro Kago, que también lo conocí en esa feria porque estaba firmando libros y le regalé mis libros. Así. Muy simpático, el Sí, Shintaro sí, Kago. recuerdo tus fotos con Matoti, Sí, tú sabes, pobre. La aristocracia. Sí. Muy bien, muy bien. Ah, Matotti, muy Sí, bueno sí, Matotti. sí. Pero a mí en manga lo que más tengo es de Maruo. Maruo me gusta mucho, 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 mucho. Es muy loco. Tiene esa cosa como de oscura. Sí, bueno. Te dicen, maestro, tal vez le faltó mencionar el trabajo de Manuel Rivera Mars. Ah, por supuesto, exacto. Acá en Conce están gente como la Ivy Díaz, el Manuel, que ahora en ese taller que estamos editando libros le editamos un cómic a él. Son cabros muy talentosos que están saliendo aquí en Conce. Está la Javiera, ay, se me olvidó el apellido. Bueno, la Javiera, está la Ivy, está la Pez Moreno, hay muchos chicos talentosísimos con los cuales... Javiera Ruiz, está la Javiera Ruiz, está... Bueno, hay todos exalumnos, gente talentosa. Pero entonces tu taller es ya pensando en una producción así tipo offset. O sea, tu taller es un taller de offset. No, es de rizo. Nos Es de compramos Rizo. una risográfica. Y en Rizo, ¿qué nivel de producción tienes? Podemos hacer hasta lo que queramos, pero estamos haciendo producciones pequeñas, ediciones de 50, quizás lleguemos a 100. La Sí, gracia es que compramos 6 colores, entonces sí, ajá. tenemos mucha cantidad de color y tenemos mucha gente. Entonces estamos esperando que se pase lo del apocalipsis vírico para volver a la universidad y empezar a meterle tinta al papel y queremos... ¿Qué esa ha sido la constante con todos los que, los que hemos platicado? Así de que, pues es que hasta que llegó el COVID, nuestros planes iban por aquí, ¡pum! Todo se paró. Nosotros, compadre, íbamos a la utopía del cómics, o sea, teníamos mucha producción de nuestros alumnos y queríamos sacarlo. Alcanzamos a sacar 4 Ok. y bueno, vino esto y nos rompió los sueños. Pero pronto vamos a volver y lo vamos a hacer igual. Ok. Te preguntan, ¿qué le falta a los profes de arte para mejorar la imaginación en los estudiantes? Que ellos tengan imaginación, no, no, no sé, cultura, que les guste lo que están haciendo. O sea, ¿hay algo más hermoso que formar el imaginario de un niño, weón? O sea, esa weá es un privilegio, cabrón. Ah, bueno, pero fíjate, tú estás dando clases a nivel licenciatura. ¿Tú has trabajado con niños? Sí, he trabajado con niños. Es terrible, pero cuando les agarráis el lado bueno, son maravillosos. Sí, sí, sí lo creo. O sea, te pregunto precisamente por eso, porque me imagino que trabajar con niños sí debe ser muy difícil, pero debe ser una parte fundamental también, ¿no? Sí, Enseñarlos a entender diferentes lenguajes de la imagen. exacto, exacto. Sí, es fundamental. Se dicen, hay que tomarse las bibliotecas, hacer clases ahí. Sí, eso es una muy buena idea. Ahora aquí en Chile hay unas bibliotecas que, imagínate, se metieron en los malls donde venden cosas, Ujú. ropa y todo eso. Hay unas bibliotecas privadas que se metieron en los malls y son verdaderos centros culturales, se llaman bibliotecas vivas. Y hacen cursos, generan conversatorios de arte, ahí, en la biblioteca.
hacen exposiciones. Es una biblioteca que es un centro cultural. Y hay muchas. En todo, no es que los malls son como callampas, salen en todas partes. Entonces, por lo menos acá en Chile. Entonces, siempre meten bibliotecas y esas bibliotecas tienen lugares para conversar, para hacer talleres y para exponer obras. Entonces son galerías de arte, bibliotecas y lugares de diálogo. ¿Pero son gestionadas o están, o sea, son independientes o están, Son privadas. son Son de una privadas? fundación que se llama La Fuente Órale. y funcionan súper bien. Ok. Se dicen, yo solo he podido pillar ese libro que mostró en italiano. ¿Hay algún lugar donde se pueda comprar en español? En Logos Edizioni, en la editorial Logos, están todos los idiomas donde lo sacaron. Según tengo entendido, sacaron unos en español. Creo. Ojalá que sí. Pero de los otros, todos tienen, por ejemplo, la Tábola Esmeraldina. Ese lo sacaron en español. Bueno, todos. Los 7 que he sacado, o sea, los 6 que he sacado en Italia tienen su versión en español. Preguntan, ¿qué ejercicios recomiendas para mejorar la imaginación? Dibujar permanentemente. Creo que un buen ejercicio es tener una bitácora. Para mí las bitácoras son fundamentales. Para mí es la lectura periódica y la bitácora como una especie de apéndice tuyo, donde tú puedas relatar en imágenes. Yo creo que el uso de la bitácora en los estudiantes de arte se ha perdido y es triste. Porque la bitácora, siempre les insisto en mis clases a los chicos que la bitácora es un lugar de confianza. Siempre les digo, la bitácora, lugar de confianza, donde puedes cometer errores, donde tú puedes dialogar contigo mismo y puedes dibujar como dibujando con la mano izquierda. O sea, el lugar para cometer los errores es la bitácora y ese lugar es donde salen las mejores ideas. Es un lugar donde coleccionas imágenes, un lugar donde escribes. Para mí, el uso de la bitácora y la lectura son buenas herramientas. Pero acá te ponen, aparte de los referentes literarios o artísticos visuales, ¿tiene la música alguna influencia importante en tu trabajo? Bueno, sí, yo siempre dibujo escuchando música. Me gusta el trip hop, Kraftwerk, música chilena también. Escucho un grupo que se llama Los Jaivas, que es de acá de Chile. Me gustan. ¿Las jaivas? Sí, son buenos, son muy buenos. Tocan una cueca rock así psicodélica. No, son buenos, son buenos. No, de todo, escucho. Mucha música mexicana también escucho, me gusta. Ya que a mi señora le gusta la Chabela Vargas, así que hay que escucharla también. Te preguntan, bueno, ¿dónde encontrar este libro? ¿Cuál? ¿El de los mundos subterráneos? Como que sí. En la editorial, en la página de la editorial. Ahí pueden encontrar todos los libros. Y reparten a todo el mundo. Y sacaron la editorial italiana esta que se llama Logos Ediciones. eh, sacaron, vendieron, vendieron los derechos de 2 libros míos a una editorial norteamericana que se llama Ginkgo Press. Ginkgo Press. Y ahí he escuchado que los encuentras físicamente en librerías en Estados Unidos y en Alemania, porque trabajan en Alemania y en Estados Unidos. Y ahí puedes encontrar mis libros también. Ginkgo Press es una editorial pequeñita, pero valiente. Te preguntan que si has pensado en el desarrollo de proyectos transmedia. No, 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 no. He trabajado en algunas animaciones, pero es mucho trabajo. Y no, transmedia nunca he trabajado. Mm, ¿En el cine ves algo digerido en el imaginario de otra persona? El libro te ayuda a construir y liberar tu imaginario. Exacto. Eso es lo que quería decir en pocas palabras. En el cine está digerido, está construido por alguien. En el libro tú lo construyes. El horario estresa a los niños, no les da tiempo de pensar. Sí. Además ese rollo de la competencia, weón, de tener que ganarle el del lado. Encuentro tan penca eso, tan feo. Tal cual, todos los profes de arte que he conocido no cultivan sus artes. Sí, es triste eso. No.
¿Qué nos traerá el imaginario con el COVID? ¿Perdón? ¿Qué nos traerá el imaginario con el COVID? Hartas historias yo creo que, yo he escuchado de mis alumnos que hay hartas historias del encierro, Ujú. muchas historias como de autoevaluación, de dialogar con uno mismo. Hay un manga de Shintaro Kago que es mi favorito y recomiendo mucho, se llama Abstracción, que está narrada en forma de cubos o bloques que están unidos. Es re loco. Sí, lo tengo. Sí, es muy bueno. Que los maestros también hagan trabajo propio y que no solo repliquen o expongan el trabajo de los demás motiva mucho a los estudiantes. Sí, eso es fundamental. Es una de las cosas que es bueno en la universidad. Por ejemplo, cuando uno trabaja en una universidad te obligan a trabajar en docencia, propiamente tal, en investigación y en extensión. O sea, hacer extensión a través de exposiciones, de coloquios, de docencia, hacer clases, pero la tercera es investigación. Y en el caso de los profesores de arte o de música, en mi universidad, eso se llama creación artística. Entonces la universidad te exige que dentro de tu producción, o sea, dentro de tu trabajo, sea obligatorio que hagas obra propia. Ahora, yo sé que no le puede exigir eso a un profesor de educación básica o educación preparatoria, no sé cómo se llama, en México, porque es mucho trabajo, pero si le pudiesen dar espacio a las personas para poder trabajar en sus propios proyectos, eso mismo sería súper potente para sus propios alumnos. Sí, sí, me llama mucho la atención cómo lo estás manejando tú, porque parte así como que de las conclusiones a las que yo he estado llegando un poco con todas las pláticas que he tenido, es como este rollo de no tanto de hacer un taller, mi intención en principio era hacer como un taller de serigrafía, Por ejemplo, pero, pero ahorita estoy con que, bueno, pues a lo mejor vámonos, sí, con la serigrafía, pero más decentito, en una producción muy pequeña, ¿no? De fanzines. Vamos a hacer fanzines al interior de las escuelas, ¿no? súper bien. A Esa es ver la cómo. gracia. Yo creo Ujú. que el punto es poder unir tu propio proyecto con tu trabajo como profesor. Eso es lo que yo he estado tratando de hacer acá. Porque desde que volví de México el año 2005, ya el 2010 estaba armando, por ejemplo, dije, esta cuestión no puede seguir así, sale muy fome. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Unir mis intereses como artista a mi trabajo como pedagogo. Entonces, por eso empecé a instalar asignaturas en la universidad de ilustración, de narrativa gráfica, ¿te fijas? Para formar a muchos chicos que tenían interés en la ilustración y la narrativa gráfica, pero no había espacio para eso en la universidad. ¿Me entiendes? Porque ni la ilustración, ni la narrativa gráfica, ni el cómics son arte, alto arte. Ujú. Entonces yo esa idea le hice un turrito, la armé bien así, me la metí y dije, no, pues, o sea, aquí tenemos que armar asignaturas que hablen de esto y les damos abertura a tanto talento que hay, ¿te fijas? Si esa es la idea, poder llevar tu iniciativa propia como artista y llevarlo a la pedagogía, a Sí. través de talleres, por ejemplo. Veo como mucho, no sé, bueno, no sé si sea la palabra, creo, supongo yo que sí. Veo como mucho respeto de tu parte al rollo pedagógico, ¿no? O sea, como que esa parte ¿cómo le hago para seguir haciendo funcional esta parte, ¿no? Claro, Y que, por ejemplo, acá, te digo, siento un poco que se parecen las cosas porque le decía ayer al amigo con el que platicamos, es que él empezó a hacer talleres justo en la universidad, empezó a hacer talleres de historietas y de manera muy espontánea, ¿no? Y hasta hace cosa de un par de años, la misma universidad, la UNAM, la FAD, está así como, bueno, les anunciamos, ya que estamos presentando esta novela gráfica, que la FAD probablemente ya empiece a organizar concursos de novela gráfica, ¿no? Entonces te queda así como, bueno, después de prácticamente 20 años, la institución ya empieza así como a considerar, bueno, esa parte está interesante, cuando a lo mejor probablemente como que el asunto se mueva mucho por iniciativas muy personales, ¿no? es que nunca ha sido de otra forma. Ujú. Siempre que se producen cambios dentro de la perspectiva cultural,
es por iniciativas privadas chiquititas, así, iniciativas de un grupito de personas. Y las grandes instituciones de a poco tenéis que enseñarle, ¿me entiendes? Por ejemplo, para mí, meter asignaturas de cómics en la Universidad de Concepción fue complejo. Incluso llegué a hacer clases de narrativa gráfica en un programa de doctorado de literatura hispanoamericana. Y fue súper bonito. Incluso salió gente dibujando y haciendo guiones, porque hay gente de literatura. No sé, yo tengo la gracia de que trabajo en una universidad donde hay pertenecemos a una facultad donde está la gente de literatura. Y de ahí han salido guionistas, ¿te fijas? Porque claro, la narrativa gráfica es una interzona, ¿cachai? Está entre la literatura y el artes visuales. No es ni literatura ni artes visuales. Yo creo que es un monstruo autónomo, pero se alimenta de las dos, ¿te fijas? Ok. Déjame ver. ¿Qué te ponen? Les recomiendo everynoise.com, ahí está todos. Se cortó la luz, saludos desde San Antonio, amigos, gracias. Saludos desde el Valle Nongen, Concepción. Muchas gracias por compartir tanta experiencia y saber. Calurosos saludos. Gracias. Veo que abordas el agua y tierra. ¿Has realizado trabajos que impliquen seres microscópicos? No. También te dicen, ahora que hago clases online, les armo guías con monos. Por eso empecé a crear unos monos que les han gustado. Bueno, soy profe de música y me pasa que hay pocas ilustraciones estimulantes para la música. ¿Te fijas? Se puede. Está lleno de áreas por conquistar. Está lleno de áreas para... Yo lo veo esto como un terreno así, pero enorme. ¿Cachai? Dicen, ¿te interesa el tema de la discriminación racial? Mapuches, quechuas, etcétera. Sí, por supuesto. Son temas que hay que trabajar. Sí. Y te dicen, qué bacana. Saludos desde Talca, Claudio. Gracias por todo. Ah, placer. Pues muy bien, muy bien. Acá te ponen un Instagram. Ahí puedes ver los dibujos de Froman. Ya, vamos a echar una miradita. Ok. Bueno, pues no sé, Claudio, tú ¿Qué? dime. ¿Qué te voy a decir si tú eres el que tiene que entrevistarme? Pues mira, prácticamente el interés era como pues, ver como cuál es tu perspectiva. A mí me parece que es como muy claro que el asunto de la narrativa gráfica es bastante rica. Me parece que también era el asunto de tener como una mirada desde un lugar que está bastante lejos de México, o sea, como empezar a ver otros lugares que Pero en el corazón estamos cerquita. en el corazón, obviamente, y que bueno, pues tu trabajo es así como súper, súper bonito, ¿no? Entonces, te digo, me parece que lo que a mí me gustó mucho es que es este rollo de que no hay esa lectura como muy dogmática, como muy de que, bueno, esto no pasa por aquí, ¿no? O sea, creo Sí. que eso ayuda mucho. Y Es que yo que, creo que el rollo dogmático ha sido por ejemplo, el rollo de la ortodoxia del cómics ha sido muy negativo, ujú, porque ha convertido a la gente que lee cómics como una especie de monstruo ajeno a la sociedad, como unos ñoños así perdidos. Y no, pues yo creo que la narrativa gráfica debe ser como te digo, un lenguaje, po, con sí, valor social, con valor cultural. Y cortarla ya con esas cosas de la jerarquía, de que esto no es arte, esto sí es arte, eso. Hago una cosita súper apretada y me la meto también, ¿no? sí, 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 Nadie te puede decir esto es arte o esto no es arte. Nadie. sí. A ver, acá te preguntan. Ay, Dios. Te conozco por tu trabajo y nunca había conocido tu interés por la educación. Es inspirador y te agradezco. Saludos desde la Ciudad de México. Ah, ¿Dónde muchas gracias. podemos aprender más sobre narrativa gráfica, teniendo en cuenta que tengo cero conocimiento? Hay muchas cosas en internet, ¿no?
hay agrupaciones. En Chile, por ejemplo, lo que te decía, lo de Ergo Comics, Comics. ahí está toda la historiografía chilena. Hay un autor que es Carlitos Reyes, el guionista de Los Años de Allende, que tiene muchas entrevistas a autores argentinos, autores chilenos, autores mexicanos, a gente de Francia. Carlitos Reyes es como el niño símbolo de la narrativa gráfica chilena. Él no dibuja, pero digamos que se ha dedicado a darle el estatus que debe tener. Y ha entrevistado muchos autores, ha escrito libros, también llamado Carlitos Lechuga. Aquí Él escribe ahí en la Ergo. no se me ocurre por aquí. ¿Cómo? Perdón. Él escribe ahí en la Ergo Comics. Okay. Ahí puede Acá, aprender mucho de narrativa. acá, por ejemplo, hasta no sé qué tanto, no sé cuánto tiempo tendrá, pero entiendo que es reciente. Ahí en San Carlos precisamente se hizo un diplomado sobre narrativa gráfica. Entonces, esta Sí. persona que lo está llevando, yo creo que igual lo conoces, Ah, el Nava, Juancho Navas. Juancho Nava, Grande, el Juancho, sí, un gran amigo. Estuvimos este, juntos en la Feria del Libro de Oaxaca. La Ada, última vez. Sí, me encanta él. pues lo que entiendo que él hace es justo esto, como de estar Exacto. acercando a autores, estar ahí haciendo rollos teóricos y estar Sí. vinculándose a diferentes países, ¿no? Que eso está... Juan, yo eso te quería preguntar justamente si conocía al Juancho. El Juancho es un tipo súper interesante porque él incluso ha viajado por toda Latinoamérica entrevistando autores. Ujú, ujú. Juancho es mexicano, pero estuvo hasta en mi casa, en Talcahuano, acá. Estuvo en Argentina, se fue a Bolivia, hablando con muchos autores. Él tiene todo un trabajo en torno a eso. Juancho Navas sí también puede ser una Pues fuente. él, lo que entiendo es que él hace su fanzine de Taco de Ojo, Taco de ojo. donde reúne el material de las personas con las que va platicando, ¿no? Exacto. Él ha trabajado con gente de toda América. Trabaja con autores chilenos, me ha pedido también trabajar con autores de Argentina, de Bolivia, del Uruguay también, sí, sí. Él hace como muchos lazos. Él genera muchos lazos. Sí, sí, sí. Que es como el otro camino, ¿no? Pues más rico, creo. Bueno, no sé si Sí. más rico, pero es un Por lazo muy... supuesto que es más rico, pues se enriquece todo. ¿Cuál es la metodología general para abordar proyectos de narrativa gráfica? Lo primero es ver el sentido de lo que quieres hacer. El sentido. ¿Qué quiero decir? Yo creo que esa es la primera parte. Yo creo que la base de todo es saber qué quiero decir. Primero el qué y después el cómo. Por ejemplo, si yo trabajo con un grupo de personas, queremos saber sobre qué queremos hablar. Eso es lo primero. Y al ponernos de acuerdo sobre qué queremos hablar, lo segundo es generar el guión. Y los guiones generan los personajes se van diseñando y así. Pero lo primero es saber sobre qué quiero hablar. ¿No? A mí no me gusta mucho esa cosa de hacer cómics por lo bueno que soy para dibujar. No me da mucho sentido. Ahora, sí hay cosas muy interesantes de los fanzines donde hay fanzines que tienen un guión absolutamente ajeno, o un guión que no es secuencial y que es muy experimental, y eso también es súper interesante. Pero si yo voy a trabajar con un grupo de gente, lo primero es descubrir de qué queremos hablar. Porque llenar hojas con dibujos sin ton ni son, eso para mí no es narrativa gráfica. La narrativa gráfica es lenguaje, sentido, por más experimental que sea. Ok. Maestro, ¿podría mencionar el nombre de ese libro de Borges que lo marcó? Ficciones, que tiene dos partes, el jardín de los senderos que se bifurcan y artificios. Ese es el mejor para mí, el más bello. También te preguntan, ¿has trabajado la narrativa gráfica de manera contestataria o hay referentes masivos en este campo en Chile? Sí, hay autores, pero no sé a qué se refiere con contestatario. Mm,
Así Supongo como, que pues un rollo social, ¿no? sí, sí hay gente que lo ha trabajado. Bueno, para mí Lota, 1962, es contestatario. No en el sentido contestatario. No, no es contestatario. Creo que más bien es identitario. Porque mira la historia desde la perspectiva del otro, del vencido. No del que venció. No del que le ganó a los trabajadores. En ese sentido sí lo hemos hecho. Ok. También te preguntan, ¿qué consejo darías a una persona que quiere autopublicarse, desde sistema de impresión hasta distribución? Que no vaya a una editorial grande, que trabaje ojalá con una editorial independiente, pequeña, eh, que tenga un contrato, siempre con un contrato, que busque una editorial que sea del perfil de su tipo de trabajo, eso es importante, y que vea bien la historia de esa editorial, que firme un contrato, que lea el contrato, porque a veces los contratos son terribles. Fíjate, dicen, me pertenece tu alma por la eternidad, ¿cachai? Y tú firmáis, no, po, ¿cachai? Eso es fundamental. También te preguntan, ya tenemos bestiario mexicano, ¿te gustaría abordar un bestiario chileno y, por qué no, sudamericano? Sí, yo quise hacer en un momento una serie de relatos sobre, y todavía lo tengo en carpeta, quiero hacer una serie de relatos sobre las cosmogonías prehispánicas chilenas. Por ejemplo, las cosmogonías mapuche, Cernam, y hacerlos como, incluso tengo los bocetos, quería hacerlos como silografía. Me encantaría hacerlo, sí, lo tengo en la cabeza. Hay unos mitos, lo que pasa es que los mitos de las culturas prehispánicas chilenas dicen que nosotros nacimos de un terremoto, ¿cachai? O sea, así de cagados estamos. Lo que pasa es que los mitos cosmogónicos mapuches de los que vivían antes de la llegada de los españoles, era que la tierra donde nosotros vivimos, ¿cachai? Que es larga. Chile es largo, ¿cachai? Es como una... Entonces la idea era que Chile nace desde la lucha entre dos serpientes, Kaikai-Bilú y Tren-Tren-Bilú, que son dos serpientes que luchan, el maremoto y el terremoto. Y en esa lucha permanente de dos serpientes nace nuestro territorio. ¿Cachai? Y eso a mí me encantaría hacerlo en un libro ilustrado o en una novela gráfica, sería bonito. Ok. También te preguntan, en mi universidad me han criticado por mi tendencia a lo narrativo en mis dibujos, pero la verdad es que me interesa mucho dedicarme a la narrativa gráfica más adelante, además de que su trabajo me inspira muchísimo. Ah, muchas gracias. Sí, pues tiene que ser perseverante nomás, pues que yo cuando hacía grabado en la universidad, mi profesor me decía que yo narraba mucho y lo decía como algo malo. Y no era malo, ¿cachai? O también se me criticaba cuando yo era estudiante, me criticaban que era muy cercano al cómics, mi grabado. ¿Cachai las tonteras que decían? Decían así como, oye, pero esto es muy ilustración, parece mucho cómic, como si fuese peyorativo. No, justamente lo contrario. Así que si el amigo le dicen o amiga le dicen que su trabajo es narrativo, bien, pues. También te preguntan, ¿diría que el Bosco es una influencia importante suya? Sí, claro, Bosco, Bosco. Yo creo que el Bosco es una influencia importante para todos. Eh, yo incluso mi tesis de licenciatura de pedagogía la hice con análisis, se llama una aproximación a tres pinturas del Bosco. Hice un trabajo de análisis iconográfico de tres pinturas del Bosco. Es muy importante. Y supongo que esto es lo que decíamos por contestatario, que es antihegemónico. Sí, sí, entiendo perfectamente. Me gustaría seguir trabajando en eso. Cuando hicimos Lota, lo que queríamos era hacer una serie, una colección de historias de ese tipo. Pero al final no pudimos. Yo empecé a trabajar con esta cosa de hacer libros para Italia y no se nos ha dado el tiempo, al guionista también. Pero yo creo que vamos a retomarlos. Seguir haciendo, hacer como una colección de, de actos de resistencia.
Eso a mí me sería súper bonito hacer eso. No tan solo política, ¿eh? Resistencia cultural, resistencia de todo tipo. Que creo que eso era lo que hemos comentado mucho en estos días, que en las pláticas, que realmente el rollo de la narrativa, o sea, ya es complicado, ya tiene su complejidad hacer narrativa gráfica, hacer una historieta tiene su complejidad después, Es muy pero complejo. ya en un entorno también tan difícil, ya se entiende más como actos de resistencia, ¿no? Como, Sí, 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 sí. Y bueno, aquí te dicen, tiene que puro darle. todo. Ok, ok. Pues no sé si alguien quiera comentar algo. Hay festivales de historieta en Chile, o sea, que se hagan. Sí, sí hay mucho. Algunos son súper interesantes, son como underground, Órale. con chicos con propuestas visuales muy lindas. Y hay otros festivales medio mamones, así de niños que van disfrazados de superhéroe que no tienen ninguna valor eso, ¿no? Ok, yo lo suponía más mamón como en el rollo más elitista, pues. ¿No? No, 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 digo mamón de los que van disfrazados de superhéroe y de Batman, todas esas huevas. Ok. Hay ferias donde chicos van y muestran sus dibujos. Y eso es muy bonito. Dice un club Claudio Romo, ¿eh? Ah, wea. Entonces, claro, esos son interesantes. Sobre todo estudiantes de arte o gente de diseño que, que hace ferias de dibujo y son súper buenos. Son reuniones donde gente se juntan, hace sus publicaciones, miran sus trabajos. Eso yo lo diferencio de las otras como, como ¿cómo se llama esto? Gente que se junta a mirar, a disfrazarse de superhéroe que no tiene ningún valor eso. Lo siento, es lo que pienso. Ok, ok, está bien, Ya está tengo bien. 50 años, me da lo mismo. Te dicen, ¿qué hiciste con el dinero que recibiste de tu primer trabajo y qué sensación te provocó? El primero lo hice en México, cuando vivía allá, cuando trabajé para el Fondo de Cultura Económica, La cultura. que fue el Contadores de Cuentos de Nasser Kemi. Y lo primero que hice con esa plata fue comprarme el pasaje de vuelta a Chile porque me estaba viniendo y no tenía ni un peso. Puta que era pobre, weón. Me Ok, compré el pasaje de vuelta a Chile, weón. Después de 2 años de vivir allá en México sin poder ir a Chile, porque no tenía plata. Y creo que me fui a comprar una... Lo primero fue comprarme una torta de chicharrón. Una gordita de chicharrón. Eso fue lo primero que me compré. Y después compré el pasaje para volver a Chile. está bien, está bien. Nos ponen también un PDF. Ahí ahí lo estaremos viendo. Comparto el archivo de un texto sobre historia de narraciones gráficas. Es una revisión desde las estampas hasta el cómic. Ah, Está qué muy bonito. bueno para consultar. Gracias. Qué bueno. Lo voy a revisar. Ok. Pues, pues, y tú, Claudio, o sea, en sí, ¿qué proyectos, o sea, para narrativa gráfica tienes así como ya un proyecto personal? Un Sí, rollo estoy de... ahora en un proyecto junto con Alexis, un amigo que siempre trabajamos juntos, y que es una segunda parte de un libro que hice hace mucho tiempo atrás que se llama La Flor Imprudente, que es este. La Flor Imprudente, que es la historia de un botánico que hace un libro sobre botánica imaginaria, botánica ficticia. Este fue el primer libro que hice después de volver de México, y ya lo traía pensado allá. Y ahora estoy haciendo una segunda parte, que se llama Herbolaria Memorable, que es el mismo personaje, se llama Lázaro de Sahagún. Lo hice en honor a Bernardino de Sahagún porque cuando estudié allá, estuve estudiando el Códice Florentino.
Y estudié el capítulo 11, que es el bestiario de ese libro. Y cuando leí a Sahagún, se me ocurrió hacer esto. Y ahora estoy haciendo la segunda parte que se llama El Volaria Memorable, pero no con mis textos, porque yo soy dibujante, yo no escribo, o sea, escribo pero no escribo bien. Entonces le pedí a un amigo que él escribiera las conversaciones que teníamos, así trabajamos. Yo le doy las ideas, con él, los dos juntos, vamos trabajando la idea, y él la convierte en palabras y yo la convierto en imágenes. Entonces es una especie de bestiario donde cuenta historias como... Ahora estoy trabajando en un capítulo, por ejemplo, es sobre golems arbóreos. Entonces trabajo con el mito de los golems arbóreos. Después hay otro sobre una biblioteca que se forma de árboles que escriben lo que dicen los muertos que están enterrados en sus raíces. Entonces los muertos empiezan a hablar a través de los árboles y crean nuevas ramas nunca mejor dicho, nuevas ramas de la literatura, que es la literatura de la posvida. Y la tercera es un relato sobre una planta que aparece acá, que se llama Cayetana transfigurada, que es una planta que muta y que la retomamos y está siendo mucho más rica su historia. La historia de esa planta que cambia permanentemente. Esta planta la diseñé justamente pensando en que en la naturaleza todo es mutante, todo muta. Es como uno de los principios del trabajo que he llevado a cabo, que he estado trabajando. Entonces en eso estoy ahora, en eso, sí. Me ha tomado No harto sé, tiempo. no sé, es que me recuerda un poco lo que, no sé si tenga que ver con lo que nos regalaste en una de tus vueltas acá, que era este trabajo de la biblioteca transparente. Ah, sí, ese es otro trabajo, sí. Ese lo hicimos dos versiones. La versión primera que salió acá en Chile y la segunda versión que la saqué con la editorial Erdosain, que es chilena, de un chico acá muy talentoso, yo creo que es el mejor editor de Chile en este momento, Okay. que es el Blanco Pantoja, Daniel Blanco Pantoja, y su editorial se llama Erdosain, para que la revisen. Es una muy bonita editorial, muy bien logrado. El último trabajo que hice con Daniel fue ilustrar un libro de un súper buen escritor mexicano, que yo no lo conocía, y es muy bueno, que se llama Mario Bellatín. Okay. El Mario Bellatín es súper buen escritor, y le ilustré un libro que se llama Kafka Farabeuf. Déjame ver si lo tengo por acá. Acá está. Este es el último libro que ilustré para esta editorial. Órale. Se ¿Ese de qué año llama es? El año pasado. Lo lanzaron en Guadalajara. No, no lo he visto, órale. El escritor se llama Mario Bellatín y son las memorias de un tipo que es él mismo y que una persona, un hombre, se le ofrece como su sirviente. Y es una especie de golem que empieza como a adueñarse de él y termina como consumiéndolo. Se apodera de él. Es alucinante el texto, muy, muy bueno. Como medio homoerótico, así es potente el trabajo. Y este lo están vendiendo en México, en Ciudad de México. Ujú, ujú. Y está ilustrado por mí. Okay. No, no lo había visto ese. Sí. Y esta editorial, Erdosain, es la que sacó fragmentos de una biblioteca transparente, los dos tomos, uno y dos, para que Sí, lo ese revisen. Se los he llama visto. Erdosain. Sí, sí, sí. Órale. Ok, acá te preguntan, bueno, te comentan, quiero ser vecina de de Claudio Romo. Y Para también hacer una fiestecita. te dicen, ¿alguna vez escribiste reflexiones sobre el dibujo, sobre cómo abordarlo, cómo leer el dibujo o cómo te relacionas con el dibujo desde una mirada educativa? Es que lo hago en clases, lo tengo como en la cabeza y lo voy planteando en las clases. No escribo, a mí me cuesta escribir, Ok, pero lo tengo claro y lo practico en mis clases, con mis alumnos. está bueno, está bueno. Yo no sabía que, bueno, pues ahí
se me fue el asunto de que la diferencia horaria de México y de Chile es de 2 horas. Entonces me quedé así como cuando me dijiste, oye, acaban de ser las 9. Me quedé así como, chin, no sé si, Acá si- van a ser las 11 de la noche, llevamos 2 horas ajá. hablando. Yo cacho que la gente está medio aburrida ya. Entonces, pues no sé si alguien quiera comentar algo, Sí, para no, ya no quitarles más tiempo, para para irnos ya, despidiendo. para ya ir cerrando. Porque yo hablaría toda la noche. Traigo mi Fernet acá y bien. Acá te ponen que abras un taller en línea para reflexionar sobre el dibujo y la narrativa. Sí, a mí me encantaría tener eso con el Bicho Plaza. Bicho Plaza acá en Chile es muy bueno. Me gustaría juntar a puros mutantes. Bicho Plaza, al, al Juancho Navas, todo eso. Que Órale. les gusta reflexionar y escribir sobre el cómics. Sería bonito, hacer un grupo como de investigación. Pues de hecho un poco el interés de estas pláticas era como, bueno, en un primer momento acercarse a los autores, pero en un siguiente momento también acercarse como gente que hace, no sé si académicos o gente que esté reflexionando sobre la narrativa gráfica, y con editoriales también independientes, ¿no? Que también Es siento que, que son ¿sabes como... qué? Ujú, Ese es un muy buen punto, Aaron. Yo creo que hoy en día hay mucha gente produciendo, hay mucha gente haciendo cosas, pero lo que hay que generar ahora, y yo creo que lo que hay que generar ahora es construir un aparato crítico. ujú, ujú. Lo que hay que hacer ahora es tener gente que no desde la literatura, que no desde el arte, sino que desde la narrativa gráfica empiecen a reflexionar en torno a la producción. Yo creo que eso es lo que hace falta, porque son la gente que escribe la que vuelve cierto algo, ¿cachai? Hay mucha producción y creo que falta reflexión en torno a lo que se está haciendo. Era lo que les comentaba a los chavos estos que acaban de estar de fanzines. Les decía yo que, bueno, sí está muy bien que ellos asuman como esta actitud bueno, nosotros estamos haciendo lo que queremos en el momento que podemos y lo tomamos como un entretenimiento. Pero finalmente, después de 5 años, probablemente la gente se olvide y entonces Sí. llego yo y diga, yo soy el primero que hace fanzines en México, Mm, ¿no? Y ese es un riesgo, pues, o sea, como que también es necesaria una reflexión. Y, exacto. y lo que yo no sabía, o sea, bueno, no sé, a ver tu opinión, porque la otra parte que también eh, pasa, o me pasa mucho aquí, es que si de repente yo busco en YouTube narrativa gráfica, voy a encontrar 10,000 videos sobre Alan Moore, ¿Ya? pero si pongo narrativa gráfica mexicana, me voy a encontrar 2 videos, ¿no? Y ya. Y Sí. entonces me quedo así como, ¿no será también necesario hacer un poquito como de crítica o bueno, vamos a empezar desde reseñas, ¿no? Primero es generar la historiografía, eso es importante. Y después es construir la lectura crítica. Yo creo que con el tiempo vamos a tener gente que escriba, no de la literatura ni desde el arte, que escribe desde la narrativa gráfica. Y que no van a ser fancineros así locochones. Va a ser gente seria que va a ver la narrativa gráfica como algo serio, como una producción cultural. Y Ujú. va a ser, estoy seguro. Ok, O ok. sea, imagínate, el trabajo que hemos hecho con Alexis sobre fragmentos ya está siendo, aparece como en 2 o 3 tesis de distintas universidades. O sea, mientras el trabajo empieza a aparecer en tesis de posgrado, esa es la pega ese es el trabajo que hay que darse, ¿cachai? De que gente de la teoría empiece a mirar lo que se está produciendo. Y no mirarlo así como algo suave, como algo como para niños. No, mirarlo como una producción cultural seria. Ujú. Una vez me acuerdo que hicimos un proyecto que se llama Informe Tunguska, donde juntamos ciencia ficción, cómics y cerámica. Un proyecto súper bonito. Lo hiciste con Bárbara, creo, ¿no? Bárbara, con mi señora, Ujú. y con Alexis también. Y resulta que un día nos escribieron desde la Universidad de Cambridge una investigadora que estaba haciendo un trabajo de el poshumanismo en la narrativa gráfica latinoamericana. Y ponía distintos ejemplos desde Chile, Argentina, desde México, desde Brasil, y así. O sea, hay gente que está escribiendo sobre lo que estamos produciendo. Lamentablemente es una inglesa,
pero yo creo que el día de mañana va a ser un mexicano, va a ser un chileno, va a ser un... ¿Me entiendes? Y eso yo quiero que sea. Sí, de Y hecho, así te vamos a digo, construir la historia. perdón, ¿cómo? No, nada, que así se va a construir la historia. Ujú. Al final la historia la construye el que escribe. Entonces, sí, mi intención era como, bueno, hacer como un número de autores y pasar a personas. Yo había pensado precisamente en este Nava, ¿no? Ya lo invité y todo, Sí. entonces espero como que se anime ahí a tener una plática por acá. Entonces, Debí haberlo invitado. sí. Pues creo que lo que él está haciendo es precisamente como Sí, un trabajo muy, pues bastante grande, porque es aventarse ya a diferentes países. exacto. Entiendo que en su blog hay como ese rollo reflexivo, ¿no? Sí. Vamos a ¿Qué ver. es lo que hace falta? Ujú. Profe Claudio, siempre es un agrado escucharlo hablar de dibujo y narrativa. Gracias. Y, a ver, déjame ver. Taller en línea como La vida es increíble de Liniers y Alberto Montt. Liniers, un autor argentino y Montt es un autor chileno. Sí. Ok. Déjame ver. Perdón, es que se me... Me encantaría escuchar esas reflexiones sobre el dibujo. Convivencia, cada uno saca su bebestible. Ok. Ok. ¿Cuál es el usuario de IG? Ese no lo entiendo, pero esa creo que es para mí. No sé. Ay, perdón, no lo entendí. De Instagram. Uy, no o sea, sí tengo Instagram, pero no lo, no he publicado prácticamente nada. Entonces, pues no sé. No sé si alguien más quiera comentar algo, porque sí. Bueno, lo que tengo es el Face donde estoy subiendo estas actividades. Les decía que lo que hago es que estoy grabando las entrevistas. Obviamente las voy editando ya así muy básica, de manera muy básica, pero la idea es que en la semana suba la plática con Claudio, ¿no? Y el Face se los pongo ahí en el Instagram, en el chat, perdón, para que vean ahí quiénes están de invitados. Le comentaba a Claudio que mañana estaría, por ejemplo, con Tony Sandoval, que también es pues obviamente uno de manera muy simplona, empieza a pensar así como en los inmediatos, ¿no? Así, ¿quiénes son los autores que conoce uno de aquí de México? Y por X o Y, después tuve chance de platicar con Renzo González de Perú y me quedé, pues esto como que sirve para conectarse, por ejemplo, con Claudio, que tiene años que no lo veía y que pues entiendo que Claudio también es así como muy buen lector de narrativa gráfica y trae una propuesta. Entonces, pues si quieren ahí estarle revisando, pues ahí vamos a seguir, ¿no? Muy bien. Bueno, Denis, Bueno, te quería dar las gracias, Aaron, y sí, gracias a todos los que asistieron y por la paciencia de escucharnos. Y espero que les haya servido y ojalá que revisen los autores de los cuales hablamos y eso. Siempre un placer verte, Aaron. sí. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias por la paciencia a todos. Y pues, me saludas, por favor, a Bárbara, En tu nombre, niña. a la Flavia, sí. Sí. Bueno, ok. Pues muchas gracias. Saludos a todos.